Bueno, buenas noches. Bueno, mi nombre es Astrid Rin, soy la responsable de prensa. Bueno, buenas noches. Bueno, yo soy Astrid, soy la responsable de prensa de Adriana Hidalgo. Bueno, estamos esta noche acá para presentar la novela La balada de Jimmy Cross de Federico Lorenz. Bueno, una novela de aventuras ambientada en las Islas Malvinas entre fines del siglo XIX y principios del XX. Y para esto contamos con la presencia de Silvia Iparraguirre, que seguro la conoce, pero igual voy a decir unas breves palabras. Bueno, Silvia es escritora, participó de la revista literaria El Escarabajo de Oro, fue cofundadora del Ornitorrinco junto a Belardo Castillo y Liliana Hecker. Es autora de numerosos libros de cuentos y de novelas, entre ellos El muchacho de los senos de goma, La orfandad, La tierra del fuego, que particularmente creo que tiene mucho que ver con la novela que estamos presentando hoy. Su última novela es Antes que desaparezca, es investigadora del CONICET, docente de posgrado en la Universidad de Buenos Aires y recibió muchas distinciones en su carrera, que esto sí, voy a tener que leer mi machete pero algunas. Primer premio municipal de literatura, premio de la crítica en la Feria del Libro de Buenos Aires, premio Sor Juana Inés de la Cruz. Y por otro lado nos acompaña Federico Lorenz, el autor. Federico Lorenz es historiador y novelista, es uno de los mayores especialistas en el tema argentino, en el tema Malvinas. Algunos de sus libros son de no ficción, pero otros son de ficción, y en sus libros de ficción hace uso de todos sus conocimientos de historiador, como en este que presentamos hoy. Escribió sobre varios temas, como la violencia política en la década del 70, las relaciones entre historia, memoria y educación, y entre sus novelas, algunos títulos son Montoneros o la ballena blanca, Los muertos de nuestras guerras, y Para un soldado desconocido, que fue editada por AH, que es un sello de Adriana Hidalgo, apenas el año pasado. Así que los dejo con el autor y con nuestra moderadora esta noche. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué lindo que nos acompañen. Yo estoy realmente encantada, gracias a Adriana por la invitación esta, y a Federico, porque estoy realmente chocha. Pero digamos algo paradójico, es infrecuente, digamos, que la presentadora y el presentado se conozcan 10 minutos antes de la presentación. Pero en estos, media horita, compartimos un territorio que amamos, el sur del mundo, de la Argentina, y yo ya siento que te conozco hace mucho tiempo. Pero eso no importa, es anecdótico. Voy a hablar de la balada de Jimmy Cross. Esta novela, le pedí disculpas al autor, porque necesariamente tengo que ser un poco autorreferencial, porque yo escribí una novela justamente en la Tierra del Fuego, es el mismo territorio que los dos amamos, cruzados por todas partes de historias, de gente increíble. Él llama, en un momento habla de un territorio de 3 banderas, es verdad, la británica, la argentina y la chilena, pero más allá de eso, hombres de todas partes del mundo. Y digo hombres porque las mujeres eran muy escasas en la Patagonia, en la época en que ocurre la novela. Me fascinó el tratamiento estamos frente a una novela que toma materia histórica, no es solo ficción, sino que hay un fondo que es lo que me llamó la atención. Naturalmente, él es historiador, descubrimos que yo hice letras pero quería hacer historia, él parece que hizo historia pero quería hacer letras, un punto más de contacto. Y hay un peso muy grande, muy auténtico en la novela, del que conoce exactamente de lo que está hablando. No es un telón de fondo, no es una pincelada para poner personajes haciendo cosas en lugares más o menos conocidos, sino que él sabe perfectamente de lo que está hablando. El principio es el privilegio de leer a alguien que estuvo en Malvinas, que conoce la geografía, que estuvo ahí fácticamente, que estuvo mirando el paisaje, viendo el lugar. De hecho, el paisaje de Malvinas y el paisaje de la Tierra del Fuego son muy parecidos, ¿no? Pero alguien que estuvo ahí, en ese territorio, que tiene un magnetismo tremendo. Malvinas desde ya, porque le sumamos todo lo que significa para nosotros, pero todo el territorio patagónico
y en el periodo que toma la novela, que es el personaje nace en 1884, termina después de la Primera Guerra Mundial. Los datos son de una precisión que uno sabe que el escritor sabe lo que está haciendo, de lo que está hablando. Lo que para mí, que soy muy suspicaz cuando leo, sobre todo novela que tiene que ver con la historia, para mí es una especie de plomada, de peso específico que tiene la novela. Esto por el lado del territorio, de la navegación. Yo tuve que aprender mucho de navegantes porque la Tierra del Fuego y las Malvinas son lugares, como él bien dice en la novela, la Patagonia era la frontera del mundo. La Patagonia era el lugar donde venía gente de todas partes, húngaros, croatas, desde ya chilotes, lo que se llama chilotes, que son los chilenos, de todo tipo de nacionalidad, la búsqueda de oro, Popper, que tenía su propio lavadero de oro, acuñó moneda, acuñó estampillas, o sea, está tan llena de historias, el lugar convoca las historias, y naturalmente la historia marinera, porque doblar el Cabo de Hornos fue siempre, no existía el estrecho el Canal de Panamá, vos lo mencionás justamente, la novela pasa por ese momento, cuando ya los barcos no tienen por qué dar la vuelta al Cabo de Hornos. Hay datos rarísimos, por ejemplo, en Punta Arenas había un afiche que convocaba a los norteamericanos que salían de Nantucket a doblar, que iban a buscar oro a California, hacían la vuelta del Cabo, del Magallanes, porque era menos peligroso venir navegando que cruzar los Estados Unidos de este a oeste por los indios, ¿no? Por los ataques y demás. O sea, esa sola historia, ese solo afiche dice de estos lugares que yo tengo la felicidad de conocer muy bien. O sea que por un lado está este territorio compartido, por lo cual estoy feliz de presentar esta novela. Por otro lado está la historia de Argentina. Y por otro lado, porque no quiero tomar más tiempo, voy a ir directamente a las preguntas, está la construcción del personaje, que en literatura es capital. Es decir, la construcción del personaje es el eje de una novela. En principio le tenemos que creer, el lector, porque si no ocurre lo que decía Borges, ¿no? Se suspende la credulidad del lector. Cuando encontrás una falla o algo, Jenny Cross es un personaje de arriba abajo. Me interpeló mucho, ahora voy a decir por qué, después le voy a preguntar a él, porque está muy afinada la mira sobre el personaje, porque en principio lo voy a decir, porque es indispensable. La construcción del personaje es el tema de la alteridad, que está muy de moda hasta en los lugares más ínfimos y frívolos. Vamos a terminar atomizados, porque todos somos diferentes desde ya. Pero la alteridad o la filosofía del otro viene de muy lejos y en literatura tiene un peso, en la teoría, por ejemplo, de Mikhail Bakhtin, que es central. Entonces, Federico tiene una mira muy fina para hacer ver a este personaje. ¿Por qué? Porque el personaje, cuando lo conocí, pegué como un brinco, es un kelper. O sea, el personaje es un habitante de Malvinas. Lo cual a una argentina interpela. Yo digo, ¿cómo va? Me interpela y me intrigó y me fascinó esta alteridad. En la Tierra del Fuego yo tuve, la última vez que lo menciono, pero tuve que lidiar con doble alteridad. Una es que el narrador es un hombre y la otra que el personaje de la historia real que convoca esa novela es un indígena yamana. O Moilume. Así que fuera Kelper me fascinó, porque si hay algo diferente y que yo nunca había leído, un punto de vista que está muy afinado desde un habitante de las Malvinas. Así que bueno, planteado esto, voy a empezar, y además la novela tiene algo que a mí me ha fascinado toda la vida, que es la aventura. El mar trae la aventura desde la Odisea. En la cultura occidental. Bueno, ¿cómo te apareció este personaje? Bueno, buenas noches, gracias por la presentación, celebro el encuentro. Hay muchas amigas y amigos acá, se me pone muy contento también. Yo quería contar
la sorpresa fue para mí encontrar gente que vivía en las Malvinas la primera vez que fui. Eso es lo primero que me sale contestar. Y quería hablar de la gente que vive en Patagonia, que yo conocía por trabajo o por vínculos familiares, que es gente toda muy particular. Entonces, el tercer ingrediente era que, bueno, como vos bien decís, o como dijo Astrid al comienzo, yo soy historiador, discuto hace muchos años sobre Malvinas, y de alguna manera encontré que la forma de seguir dando la discusión era contar una historia como la que me gustaría leer sobre Malvinas. Debe ser lo que se responde siempre, pero realmente por investigar yo sabía que había un montón de gente que podía hacer como yo. Exacto, sí, sí. Y tenía un insumo ahí que nunca había utilizado, que era la correspondencia. Hay un administrador de la Falkland Island Company que se llamaba William Dean, que tenía la fantasía de escribir una historia de Malvinas. Nunca la escribió, el tipo estaba mucho más ocupado administrando precisamente esa empresa. Pero claro, hizo algo muy, muy a la moda en esa época, estoy hablando la primera mitad del siglo XX, que es escribirle a los encargados de los puestos, de los camps en Malvinas, pidiéndole que le contaran cómo había sido su vida cuando llegaron ahí. Entonces, son todas cartas donde los tipos justamente cuentan lo que hacía Jimmy, cómo era cazar lobos en el continente. Sí. Así que Jimmy es un golem en realidad, ¿no? Lo saqué de cachitos de un montón de isleños contándole a quien era su jefe cómo era vivir en Malvinas a finales del 19 o comienzos del 20. Y yo quería contar también, termino con esto, la primera vez que yo llegué a Malvinas, en la bahía, en Stanley, primero yo quería escribir algo que dijera Stanley, eso es muy importante y tengo que decirlo también, porque no hay algo de nacionalidad en utilizar el nombre que la gente usa para el lugar en el que vive, para mí. Pero en la bahía, la primera vez que fui, estaba el pecio de un barco precioso, que es el Shellum, que es el barco en el que el padre de Jimmy en la ficción llega a Malvinas. Él se queda en Malvinas, pues su barco se queda ahí. La primera vez que fui, el pecio estaba entero, eso fue en el 2007. Hoy no queda nada casi de ese barco, porque las tormentas, los vientos lo fueron destruyendo. O sea, ahora sí le hace que sí, porque vio los pedacitos. Y yo quería contar eso también, porque ver ese barco, la primera vez que fui, o los restos de ese barco, mejor dicho, también te daba la idea de lo que para mí era una abstracción, hasta ese momento, salvo por haberlo leído, que era lo que significaba navegar esas aguas o decidir quedarse en ese lugar, ¿no? Claro. A propósito de esto que estás contando, que fue lo que me fascinó, o sea, descubrir un kelper, como lo decimos desde acá, que vos ahí instruís que es el nombre de una alga marina. Lo que me encanta de la novela también es el retrato, digamos, la reproducción de esa vida de una frontera que nosotros no conocemos, siendo que es nuestra frontera, digamos, al lado del continente, que es lo que se llama la costa, que es la costa patagónica y las islas. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo descubriste toda esa frontera lábil, tan movediza? Ellos, los malvinenses, pero también los santacruceños o los patagónicos australes, para poner esos términos, se referían a las Malvinas como The Rock y precisamente a Santa Cruz como la costa. Y para ellos era un territorio, era de ellos. Cuando digo era de ellos, no hay que pensarlo en términos de las tres banderas, era de la gente que habitaba el espacio. Entonces, una misma familia podía ir y venir entre las islas y el continente de acuerdo a los ritmos del trabajo, de acuerdo a querer hacer o no el servicio militar. Qué sé yo, por ejemplo, yo utilicé también los registros de lo que en Malvinas era la Fuerza de Defensa. Pues en 1914 empieza la Primera Guerra Mundial. Y claro, los malvinenses estaban muy cómodos y no querían pelear por la reina, que todo bien con la reina, pero estaba lejísimo la reina. Entonces muchos se escaparon al continente, porque tenían familia ahí, eran capataces de estancia. Entonces todo ese flujo no es algo que aparezca, si vos querés, en las historias nacionales. Y en un punto no tiene por qué aparecer, y a la vez son historias increíbles, pues son navegaciones de familias en barcos que pasan de padres a hijos. Hay contrabando, hay escapar, llevar y traer mercaderías. Es genial porque vos hasta podés tener la imagen de los fardos de lana cruzando 3 fronteras justamente para evadir impuestos.
Y el tipo que se ocupa de eso, a mí es una historia que me encanta, que yo he leído de que puedo leer, básicamente. A propósito de eso, la novela es como una ventana para un lector argentino acerca de una historia que conocemos poco. Es decir, esta gente que cruza, por ejemplo, ovejeros escoceses que van a hacer la esquila a Santa Cruz, es ese ir y venir en el mar, porque nosotros consideramos la tierra siempre el continente. Pero vos hablas de esa movilidad que yo también encontré en la Tierra del Fuego, la gente pura, o sea, no la nacionalidad, sino lo que la gente piensa y vive según su tradición. O sea, un escocés, eso está muy bien dicho, porque el escocés dice, ¿qué me dio Inglaterra a mí? Ahí se enterré a mi mujer o a mi hija, yo vivo acá. Pero también esa ventana es doble, porque por un lado es para la historia pequeña, por decirlo así, o real, de los hombres en el mar, navegantes, buscadores de oro, ovejeros, y después es una ventana que se amplía en una pantalla más grande a la historia mundial, porque por ahí pasa la pelea entre ingleses y alemanes por las islas. Entonces es una doble... La pregunta es, ¿cómo te manejas entre historia y ficción? Y trato de confundirme. A ver, no sé, igual quería, me hizo pensar esto que decís. Una de las cuestiones que voy a decir ahora casi es una muletilla cuando hablo de Malvinas, pero yo tengo, si vos querés, dos choques culturales en relación con cómo empecé a pensar las relaciones entre historia y ficción para llegar al punto. La primera vez que yo fui a Malvinas fui con mi hermano, que vivía en Tierra del Fuego, y paramos en la casa de una isleña, la señora Kay McCallum, con familia en el continente, justamente. Eso nos enteramos el último día, es decir, nos tuvo toda la semana hablando en inglés, y el sábado que nos volvimos se despidió en perfecto castellano, pero está bien. La cuestión es que parábamos en la casa de esta señora, típica casa de Malvinas, esto de la vieja, quiero decir, esto quiere decir de madera que se sacude hacia la noche, todavía con turba, usaba turba la señora, y estábamos mi hermano y yo, él a esas alturas ya fue hino, eso lo descubrí en ese viaje, a esto voy, un japonés ornitólogo que viajaba por el mundo observando colonias de pingüinos, y Malvinas es el paraíso de los observadores de pingüinos, un chileno de Punta Arenas, experto en el cultivo de papa subantártica, que lo había contratado el gobierno isleño para ver si podía hacer lo mismo en Malvinas, y yo. Y cuando hablábamos a la noche, yo recuerdo claramente la sensación de estar conversando ahí, estas personas que menciono, y sentir que los auténticamente extranjeros ahí éramos el japonés y yo. Es decir, mi hermano vivía en Río Grande, la señora Kay, y este chileno, Jorge se llama, no me acuerdo el apellido ahora, habitaban en ese espacio. Ese fue el primer golpe, si vos querés. Y el segundo fue que los isleños y gente como, digo mi hermano porque hace 25 años que viví en Tierra del Fuego ya, los chilenos, los isleños y mi hermano te dicen lo mismo, todos dicen que esto es argentino o inglés, según el lado que uno esté. Pero ¿quién viene acá? Nosotros estamos acá. Y si vos decís la relación entre historia y ficción, bueno, a mí siempre me interesaron las historias de las personas. Lo único que hace que yo, no es lo mejor que puedo decir perteneciendo al CONICET, ya que hablamos del CONICET al comienzo, pero la única cuestión que hace que yo me sienta todavía parte del CONICET, más allá de todo el trabajo que implica el historiador, es que cuando vos escarbás un poco eso que decía Mark Bloch, que los historiadores son como los ogros que van detrás del olor a carne, la sangre humana. Y bueno, a mí me gusta eso, las historias. Y tanto Malvinas como la Isla Grande como Santa Cruz, bueno, ese olor a sangre humana es una cosa que ni siquiera hay que estar muy atento. Es una cosa impresionante. Lo percibís como en muy pocos otros lugares. Sí, es absolutamente así. Aparte, ahí se cruza la historia, por así decir, del imperio inglés con Alemania, porque los isleños están esperando que los alemanes que vienen desde el Pacífico, se desata la Primera Guerra Mundial. Entonces la defensa de las islas y dos acorazados que vienen, ingleses, a defenderlos y hunden al alemán. Eso es por una parte, porque es un panorama de la historia mundial que ocurrió ahí, que poco sabemos. Bueno, yo no lo sabía.
Pero después es más afinando la mira sobre Jimmy, yo digo Jimmy porque Jimmy, es que Jimmy atraviesa, o sea, está muy afinado el personaje, porque el personaje no hace lo que a mí como lectora me gustaría, sino lo que hace a su propia identidad. Es decir, en Tierra del Fuego, en toda la zona, fue catastrófica, no catastrófica, fue así la depredación de los lobos marinos, que se mataban de una manera terrorífica. Para los que nos gustan los animales es una cosa dura de leer. Pero ahí está el personaje y no se le mueve una pestaña porque es lógico, porque es el siglo XIX y no había ningún concepto y está buenísima la descripción. Y simultáneamente hay una descripción escalofriante de un conjunto de indios muertos, asesinados. Aparecen a contraluz personajes siniestros como Chancho Colorado, el escocés de una de las estancias que se le pagaba, como todos sabemos, 1 libra por oreja cortada, chicos muertos. Entonces es un mundo donde vos decís hay sangre humana y después esta historia cruza también la historia de la huelga de los peones en Santa Cruz. Así que yo tuve como un vuelco del corazón, pero ya sé que no. Yo digo, ay, por favor, que este héroe no se ponga del lado equivocado. Y efectivamente no lo hace, porque acá tenemos a alguien que sabe lo que está haciendo. Pero, bueno, por eso te digo que la verosimilitud de los datos históricos es muy potente, aunque está contada desde el punto de vista del personaje. Eso es lo fantástico. Lo que pasa es que yo vivo sí mi formación como historiador, es una potencialidad si vos querés, pero a la hora de escribir, y de algún modo ahí sigo contestando lo de la relación de historia y ficción, yo creo que en la balada, en esta novela, pude lograr algo que me venía costando bastante, que es olvidarme que soy historiador, pero aprovecharme de todo lo que sé porque soy historiador. Puede sonar feo dicho así, pero es como funcionó para escribir. Entonces, objetivamente, para cualquier trabajo de investigación, yo me documenté muchísimo. Esto que comentaba de las cartas, suena sencillo decirlo así, pero estoy hablando de 500 cartas. No es que las estudié para escribir la novela, pero la verdad que ahí entra la lógica donde cómo uno puede comunicar mejor su fascinación por una historia que le contaron, porque yo en definitiva lo restringiría a eso. Esas cartas te contaban una historia si tenés las claves de lectura. Eso podría haber sido un paper, lo voy a expresar muy burdamente, pero experiencia de inmigrantes escoceses en el extremo austral del cono sur, 1870-1920, a partir de las cartas escritas al administrador tal. Por supuesto, una aproximación, porque después te voy a hacer otro paper más. Pero no, yo leía a un tipo que apenas sabía leer, y que de hecho decía en la carta, se la dicto a mi hijo porque yo no sé escribir, y cuenta la navegación con una preciosura, pues la gente en el sur también, es esencializarlo, pero porque mi hermano trabaja en una petrolera, ¿no? Entonces sus compañeros no son tipos que hicieron letras, vamos a decir, sí. Pero cuando vos hablás con ellos y te hablan de lo que saben, es una preciosidad que vos nunca vas a poder hacer. Y entonces, por ejemplo, uno de los personajes de la balada, que es un personaje histórico, Banjo Joe, que es el que le enseña a navegar. Banjo Joe. Muchas de las cartas las escribió ese hombre. Entonces, también vos decís, ¿por qué lo hiciste? Porque yo tengo la fantasía de que algún isleño lea la novela. Y es muy probable que no conozca a Banjo. Y es un personaje para decir, bueno, estamos acá por estos tipos. Que sí, eran sanguinarios, hacían un poco de todo, pero yo tenía, y ahí sí está la cuestión del peor pecado del historiador, si vos querés, es el anacronismo. Pero también es para escribir una buena ficción que no rompa el pacto, como vos decís. Yo quería que fuera algo que podría haber sucedido, porque lo que te sucede con la investigación histórica es que te das cuenta que las cosas que efectivamente sucedieron, por decirlo de mala manera, muchas veces superan con creces lo que uno se puede imaginar. A mí me parece que el territorio se presta a que eso suceda. El territorio, me refiero a ese espacio
que bueno, sí, uno dice las Malvinas, la isla de Santa Cruz, por simplificar, pero es una zona común y era zona franca en la época en la cual transcurren los acontecimientos. Exactamente, además coincido plenamente con vos, que uno se encuentra con hombres y mujeres, no con chilenos, chilotes, escoceses, es decir, me ha pasado, es una experiencia completamente propia lo que estás contando. Un ovejero al que yo entrevisté en la Isla Grande, Sáenz de apellido, un señor que hacía a caballo casi 3 horas desde el puesto hasta la estancia, analfabeto, y que terminaba su historia y me enseñó muchas cosas, por ejemplo, cómo no pueden trabajar sin perros desde ya, cada uno tiene su grupo de perros, su manada, no sé si es así, manada, sí, pero cada uno responde al silbido del esquilador, o sea, no se confunden, los perros van, eso me pareció divino, pero además la entrevista terminaba cuando él me dice que la señora se había tenido que ir a Río Grande por cuestiones de salud, que él estaba solo en el puesto, y terminaba diciéndome, y mire señora, somos solo sombras, que parece una cosa de una filosofía, somos solo sombras, estamos acá, mañana no estamos. Entonces ya ese solo personaje te da una medida de una vida durísima, pero de que se multiplica en distintos lugares, y es lo que esa comprensión es la que encuentro en los personajes de tu novela, en los que cruzan a la gente, las necesidades humanas que había ahí, porque los que venían a un territorio desconocido, no sé, muchos, ¿no? La gente de Malvinas estaba viviendo ahí desde hacía hace un siglo, no, sí, menos para los papá. Sí. Sí. ¿Qué es lo que te dio? No, dale, sí. Como novelista, ¿qué es lo que te dio más trabajo en la novela? ¿O qué sentiste como un desafío o algo con este personaje en particular? ¿Te pongo un aprieto? ¿Puedo cambiar? No, tal vez no es lo mejor que pueda decir, pero cuando yo empecé a escribirla en 2018. 2018 yo dejé la dirección del Museo Malvinas. Así que uno puede pensar que también fue un movimiento de liberación, podemos decir. Ajá. En una parte tenía algo que sí me condiciona bastante más como historiador, que estaba muy pendiente de cómo iba a ser recibida, lo cual es una ridiculez, en el sentido de que hay una tesis en la novela, vamos a decir tesis histórica si querés, en términos de qué es lo que vuelve propio los lugares o qué es lo que construye la pertenencia sobre los lugares, y desde una mirada muy nacionalista, tal vez no necesariamente lo que a muchos de mis compatriotas les gustaría leer. No era algo que me condicionara muchísimo, pero sí, como todo mi trabajo como historiador tiene que ver, o buena parte de mi trabajo como historiador, siempre tuvo que ver con entrevistar personas vivas, es decir, gente que protagonizó, porque sí, obviamente entrevisto personas vivas, algo que sea. Lo que quiero decir es que son gente que protagonizó acontecimientos históricos con los cuales yo puedo hablar. Siempre para mí el hecho de no herir sensibilidades estaba primero, pero sí perturbar sentidos comunes. Si yo pudiera definir mi trabajo, ahí sí, mis 2 trabajos, si vos querés, mis 2 trajes, yo no quería ni que alguien que, por ejemplo, aunque la novela no está situada en el 82 ni mucho menos, alguien que le tocó estar en el 82 en Malvinas se sintiera afectado de una mala manera por la tesis, si vos querés, quería al contrario, que conociera desde otro lugar o desde otra forma el lugar en el que había a lo mejor muerto su hijo, pero también quería que los isleños, y lo digo así, que eventuales lectores isleños, lo cual es difícil porque, bueno, ¿por qué es difícil? Porque muchas cosas con Malvinas siguen funcionando como en el siglo XIX, funcionaban mejor en 1972 que ahora, por ejemplo, reconocieran ese lugar y entendieran también, encontraran esas redes con la Patagonia continental. Cuando vos vas a Tierra del Fuego y te dicen, este es Malvino, lo que te están diciendo es que es un tipo que en algún momento su familia tuvo una parte en la isla. Y eso a una escala local, para nosotros no es nada que vivimos acá, pero a lugares en los cuales todavía no vive mucha gente, es muy potente, porque
eso rompe, a mí me molestan mucho las generalizaciones que se comen a las personas. Y el discurso nacionalista es una generalización que se come a las personas, como muchos otros. Y es súper dañino. Por ejemplo, te hace perder de conocer lugares como este. Cuando digo lugares me refiero a ese espacio, ¿no? Bueno, yo personalmente como lectora y colega te felicito, porque a mí no solo sostengo la tesis de la novela, sino, es decir, la novela me gusta como novela, pero detrás lo que está sosteniendo me identifico completamente. De hecho, tengo que contar, pequeño paréntesis, una cosa que le contaba a él, que en la época de Malvinas, cuando a Abelardo Castillo, mi marido, le hicieron cantidad de entrevistas, quedaban un poco atónitos y decepcionados, porque Abelardo decía, hay que preguntarle a los kelpers. Y quedaba tan fuera de lugar esa pregunta, porque había una cosa, como vos bien decís, de un nacionalismo así. Por eso, antes de pasar a si quieren hacer preguntas, me gusta doblemente la novela, me gusta como novela, primero y principal. Y segundo, porque ustedes saben que hay escritores, digamos, puede ser un libro de riesgo, y a mí eso me gusta en literatura. Es decir, hay literaturas enteras que son de riesgo. La literatura de Horacio Quiroga es una literatura de riesgo. La literatura de arte, en otros sistemas, en otras coordenadas que nada que ver. Literatura de riesgo quiere decir aquel que escribe algo sabiendo que puede tocar ciertas fronteras o ciertos límites y que lo hace. Perdonen, pero también la literatura de Abelardo es una literatura de riesgo. Es decir, aquel que propone algo, bueno, ¿qué van a decir? Igual, ¿qué van a pensar? Es completamente, a mí también me pasa, no escribiendo sobre temas tan delicados en algún sentido. ¿Qué van a decir o qué van a opinar? Así que eso me parece un mérito de la novela, yo te felicito, me gusta, y está sostenido por la identidad del personaje, que va viendo el mundo desde su punto de vista, no desde el que el lector le gustaría. Y ahora mira acá, porque atraviesa lo que nosotros conocemos como la Patagonia rebelde, y en un momento hace clic. Supiste muy bien manejar eso, así que te felicito. Habíamos propuesto, si tenían alguna pregunta, algún comentario, si no, seguimos charlando. No llega el cable, así que... No, está bien. A ver si se escucha mi voz, sí. supongo que es bastante estentoria. Realmente estoy fascinado por escuchar todo esto porque me interesa entre un historiador y un literario que se haya conjugado, pero no me quedó claro cuál sería, en este caso, si es el historiador el que está por sobre el literato o al revés, porque siempre es tan fascinante lo que es la Patagonia, por una cuestión de uno que es un ciudadano de toda esta selva de cemento, escuchar todo eso y saber que hay gente que está solitaria y que puede vivir en todo eso. Entonces un poco quería saber qué primó en la novela para hacerla, ¿no? Si tu postura de historiador o tu postura de literato, ¿no? Digo, porque no me quedó muy claro todo ese juego. Yo diría que como historiador me acerqué al tema. Yo empecé a investigar sobre Malvinas, fui ampliando en círculos concéntricos a la Patagonia, vamos a decirlo así, la Patagonia continental, pero también como historiador te digo que los mejores textos de historia que yo he leído son textos que han escrito historiadores que leían mucha literatura. Es decir, hoy yo sé que son distinciones que tienen que ver con los campos disciplinares y más, pero si hoy estuviéramos hablando solo de historia, y a lo mejor ahí te estoy contestando mejor, y me dijera, bueno, ¿por qué te hiciste historiador? Bueno, por la estructura dramática que la historia tiene. O sea, probablemente esto me calza a mí porque hago historia social, o historia de la experiencia, o lo que sea, pero yo no podría haber contado esta historia sin investigar como historiador, y eso no es excluyente, porque hay novelistas que investigan mucho más que yo como historiador, probablemente
para hacer sus trabajos, pero sí sé que no podría haberla contado sin las herramientas de la ficción, con lo cual yo estoy mucho más cómodo hoy entrando, y yo a mis alumnos siempre les digo esto, pues los chicos, por ejemplo, en quinto, en el colegio donde doy clases, en Nacional Buenos Aires, me dicen, profe, pero usted se la pasa recomendando novelas y cuentos. Es verdad, yo casi no le doy texto de historia, esto tampoco está firmado. Pero el punto es, yo digo, imagínense que yo vengo con la campera y en un bolsillo tengo todos mis apuntes de historiador y en mi bolsillo, en el otro bolsillo tengo los apuntes de las cosas que quiero escribir o los fragmentos de novelas que leí. Al final del día yo tengo 3 cursos, hablo con profesores, saco para... Ya no sé qué puse en cada bolsillo, soy yo. Y yo agradezco mucho la pregunta porque de alguna manera yo pienso que el trabajo de escribir también es encontrar una voz personal, así como Jimmy permite ver cómo era o ofrece ver cómo era vivir en Malvinas desde la perspectiva de alguien que nació ahí, porque verdad es un Kelber, pero además nació en Malvinas, lo cual para ellos, si lo ponemos en la clave política, es todo un punto. Además de esa perspectiva, es comunicar, por un lado, una historia que a mí me fascinó, pero también hay escenas que a lo mejor, por ejemplo, hay un lugar precioso en Malvinas, que yo como historiador no podría contar, como cronista tal vez, que es el faro, los argentinos lo llaman, algunos, faro de Cabo San Felipe, pero es el faro de Cabo Píldrogo. Es un lugar precioso. Un día de sol, uno ve unas piedras negras ahí que con el mar que bate, uno camina por la playa, encuentra cosas que se han caído de barcos. Yo encontré juguetes, piezas de, no sé, dados, cosas por el estilo. Es un lugar hermoso. Y sin embargo, por investigar, yo sé que ahí el último naufragio importante que se produjo en Malvinas fue en esas rocas que eran tan lindas. Entonces yo también quería transmitir esa idea de que lo bello y lo terrible van juntos. Es lo mismo con la sangre. Las mismas personas. Es muy difícil con los instrumentos puros de la historia contar eso. Ahí más bien contás procesos, si vos querés. Pero involucrar a las personas en la trama de los grandes acontecimientos, probablemente por limitaciones mías como historiador me salen feo, o por lo menos no me sale tan mal, lo digo de esta manera, escribiendo ficción. Perdón, las cartas estaban escritas en qué idioma? Inglés. A todas en inglés. Sí. O sea, y vos no podías interpretar bien qué es lo que querían decir. Sí, tuve que esforzarme bastante, con sinceridad me costó mucho trabajo porque son cartas manuscritas finales del 19, con lo cual no es solo leer, tuve ayuda de gente que sabe más que yo también, y sobre todo con la terminología, porque ahora es muy cómodo decir lobo de 2 pelos, pero bueno, ellos tenían jerga además. Era fascinante porque se notaba cuando era, además con la caligrafía, que eso sí uno no lo puede transmitir, pero... Y me pasó lo mismo, no tiene mucho que ver, pero tiene que ver con un objeto hermoso que llegó a mis manos, que es el diario del meteorólogo de la expedición escocesa a las Órcadas, que es la que le vende el sitio de la estación meteorológica al gobierno argentino. Argentina tiene presencia permanente en la Antártida, porque Roca, ahí tenemos la ambigüedad de los personajes, ¿no? Roca, exterminador de indios, es el que le compra a la expedición escocesa a la Antártida, el observatorio meteorológico, donde este objeto, que era el diario del meteorólogo, llegó a mis manos. Ya no está en mis manos, quiero decir, no es que me lo quede, esto es importante decirlo. Y lo asocié con la caligrafía, por esto digo. Porque el tipo, claro, es aburridísimo, es día por día, tanto grado, viento del este, presión tanto. El único momento de todo el diario en el que se rompe eso son 2. Cuando llega Stanley y describe el puerto, que es una descripción hermosa, porque decir, este tipo es un embole, no podía tener una charla con este tipo. Pero claro, es un diario de un meteorólogo. Pero cuando describe la llegada de Stanley, no lo podés creer, le cambia la letra. Y digo así porque es eso, le cambia la letra. Y el otro momento es cuando uno de sus compañeros en las Órcadas, imaginen lo que deben ser las Islas Órcadas en 1904, cuando solo era una estación de balleneros, además no oficial, era un... ¿Pero qué tipo de instrumentos tenía? No, un montón. En primitivo. Órcadas se le muere un compañero. Él escribe el entierro de ese hombre en Órcadas, en la isla Lori, y se te ponen los pelos de punta. Entonces, ¿cómo transmitir eso
A mí me parece sí que los recursos de la ficción a mí por lo menos me ayudan más, pero yo no hubiera encontrado ese diario si no me hubiera metido en un archivo a buscarlo, objetivamente. Así que me alegra que confluyan en lo personal, quiero decir. Si ahora el diario estaría donde... Ahora está en el Museo del Fin del Mundo. Ah, en el museo. No, pensé que lo habían traído para acá. No, bueno, de hecho está acá porque porque cuando Roca, esto ya ves, ahí está la minucia de historiador, pero cuando Roca compra las instalaciones, las compra con todo, y de hecho el meteorólogo se queda trabajando para el gobierno argentino. Claro, pero de todos modos el diario debería haber sido llevado al servicio de hidrología. Pero hoy es, insisto... Digo, para tener una recopilación de todas las... La historia es más triste. Estaba en el acervo del Instituto Antártico Argentino, cuyo edificio se estaba por derrumbar, y afortunadamente, en lugar de que todo fuera a parar a un volquete o parte de ello, hay gente que trabaja ahí que rescató esos materiales y lo donó a los museos pertinentes. ¿Alguien más tiene una ¿O no? pregunta? Perdón, No. Yo, perdón, Parece que yo por tengo un policeto. opinión No, fijo está con esto. perfecto. No, pero está... A mí me apasiona todo esto. Bueno, Este Banjo George, no sabía escribir y es el que más informa sobre la casa de lobos. personaje, sí. Y él dicta las cartas. Y son preciosas, porque preciosas no por lo que describe, pues son caricias de cómo conviene matar primero a la madre, porque los cachorros están alrededor de ella y ojo donde le das el palazo. Pero bueno, es lo que se hacía. Son preciosos como fuente y por lo vívido. Es un tipo, objetivamente además, lobear era un trabajo de riesgo. Hay un cuento muy bueno de Liborio Justo sobre eso. Ya que vamos a hablar de los autores que vivían sobre el sur, porque los embretaban a los lobos, trataban de que huyeran hacia un lugar donde las rocas afinaran la llegada al agua, buscaban salvarse y ahí los iban matando a palos. Son muy vívidos esos relatos. Gente que además, y aquí está el tema de la ocupación informal del espacio, ese sería el nombre técnico, cuando pasaba a lobear al continente, a lo mejor se pasaba 6 o 7 meses acampando en distintos lugares de la costa. Es decir, efectivamente el control estatal era débil todavía. Por eso cuando... hay documentales también donde se ve Sí. no sé, japoneses que estaban viniendo a matarlos y se nota cómo lo van apaleando, que no sé si era acá en el Polo Sur o en el Polo Norte, pero de todos modos la matanza era cruel. Lo que pasa que es un territorio, como decías, sin ley, o sea, Buenos Aires quedaba tan lejos, el gobierno estaba tan en otras cosas que no había una ley. En el caso mío, que retrocedo mucho en décadas, hacia 1830, la relación con la historia fue diferente porque había mucha historia oficial escrita sobre ese hecho, el cruce de Fitzroy y después Darwin, nada menos, que viene cuando se llevan a estos chicos a Londres. Así que había que leer entre líneas y surge de la sospecha de ese relato. O sea, había un relato oficial sobre la historia oficial argentina, digamos, me estoy remontando a años atrás, ¿no? Acerca de ese hecho. Entonces la posición es al revés, o sea, la ficción tuvo que ir a leer el discurso histórico. Pero hablas del... No, hablo de la Tierra del Fuego, o sea, del encuentro no del entre ex la gobernador, ficción. no de Bernet. No, hablo del Cabo de Hornos, de Ushuaia. No, a propósito del principio tuyo, la ficción y la historia, ¿no? ¿Cómo empieza eso? Te quería preguntar una cosa, ¿la palabra Kelper en Malvinas es despectiva? Es como descamisado para los peronistas. O sea, lo peyorativo cambió igual. Esto ya más de investigación histórica de ficcional, digamos, pero el uso despectivo del gentilicio, ¿es gentilicio se lo conoce? Sí. Kelper, es de la década del 60, que es del 60 al siglo XX, que es cuando los isleños empiezan a enojar con los británicos porque sienten que lo van a abandonar. Es cuando Argentina de alguna manera estuvo cerquita de lograr algún tipo de acuerdo favorable a la Argentina, quiero decir, ¿no? Pero sobre todo por el uso peyorativo que hacían no solo los argentinos, sino también los británicos, los metropolitanos, vamos a decir, decir ser Kelper es motivo de orgullo. También es importante decir que Malvinas
Sí, Malvinas. Hay 70 nacionalidades hoy en Malvinas. También usted me puede decir, hay un solo holandés. Es verdad, hay un solo holandés, pero es una comunidad muy pequeña y como bien puerto del confín, porque es el último confín, para frasear el otro último confín, es otro último confín si vos querés. Hay gente, ¿verdad?, de todo el mundo. Entonces, Kepler hoy por hoy es más para quienes pueden acreditar desde el punto de vista de la historia lo que acá en el continente llamaríamos primeros pobladores. Vieron que acá está, o pioneros, acá está todo ese sistema de quién llegó primero, quién llegó después, quién vino. Bueno, en Malvinas de algún modo se está reproduciendo ese proceso también. Eso también es interesante verlo, que nosotros siempre pensamos la historia de las islas separada y acá hay una apuesta también de ver que la vida de las personas une lo que pensamos separado. No lo digo desde un punto de vista ingenuo, hay toda una intención en eso. No solo por comodidad parcelamos, pero no sucede así. Bueno, por eso está muy representado en la novela acerca de los isleños, o sea, los kelpers o los malvinos o la Falkland, que cruzan gente todo el tiempo, porque gente del campo, de los puestos, como vos decís, de los campos de Malvinas, cruzan a la época de la esquila al continente, y mucha gente que se va y se instala, los que no se quieren enrolar para la Primera Guerra Mundial, que se van. Eso está muy bien planteado porque te das cuenta que ahí no existe una división, son gente que trata de sobrevivir en un lugar tan inhóspito, ¿no? Y lo controla, o sea, lo respeta pero lo controla. Eso es importante, porque es cierto que son esos escenarios en general te recuerdan que tenés que ser humilde, por así decirlo, pero a mí me parece también que en ocasiones, esto es una opinión por supuesto, genera el efecto inverso. Yo aguanto vivir acá. O sea, hay gente muy orgullosa de vivir, hablo de los patagónicos en general, no solo, hay gente muy orgullosa de vivir donde vive y te mira desde ahí también, porque hay que vivir ahí. Entonces, ese vínculo es algo que se construye históricamente, no alcanza con una enunciación, con un título en un documento, es algo que se construye vitalmente, dejando los huesos en un lugar, teniendo a tus afectos enterrados en ese lugar, bueno, y arriesgando tu vida por ese lugar. A mí me interesaba más ver qué es lo que llevaba, en general, qué es lo que lleva a la gente a considerar los lugares como propios, y muchas veces es más lo vincular con otras personas que habitar el espacio necesariamente. Pasa que es medio tautológico, porque habitar el espacio es lo que construye lo vincular, por eso es una pena que no estemos más comunicados, vamos a decir. Sí. Respecto de esto perdón, sí, se había otra persona. No, sí, si quiere, después. Sí, después. Bueno. Sí. Esto de quiénes llegaron o quiénes primero o después se poblar. En Tierra del Fuego, o al menos en Ushuaia, se produjo esa pequeña grieta, ya que está de moda el término, entre nacidos y claro, y bueno, y hoy por hoy ya hay se puede decir que hay una generación o más de los que llegaron después, ¿no? Mi hijo, por ejemplo, mis nietos están allá. Y lo otro, hay una novela hablando así de los Kelper, del concepto que usted dice de Kelper, de viejo poblador. Bueno, yo todavía no leí la novela. Hay una novela y no me acuerdo el autor, qué vergüenza, de un escritor argentino que se llama Kelper, justamente. Claro, sí, es un sí, no me acuerdo el autor, pero es un policial que transcurre en Malvinas. Más o menos. Sí, ahí está, gracias, Carlos. ¿Cómo? Vieites. Raúl, ¿no? Raúl Vieites, eso. Donde él creo que trastoca eso, el tema ese de que sean los primeros pobladores, porque hay como una idea de un mestizaje. Está buena, es un poco violenta la novela. Y lo otro, lo tercero, y dejo acá, es, a mí siempre me impactó, hablando de la identidad, lo de Jamie Barton. Realmente fue un hecho que me impactó fuertemente, por esto de la identidad. Me hace acordar al cuento El cautivo de Borges, ¿no? Esa cosa de llevarlo, de tratar de civilizarlo, y cuando vuelve a ser él, no sé. Exacto. Me impresionó muchísimo, ¿no? Con este tema de la identidad. Además, cuando lo traen de vuelta los ingleses con un desconocimiento absoluto, Exacto. aunque sea somero de la geografía,
la gente le llevaba cosas como juegos de test para Sí. instalación otra vez en el Cabo de Hornos, cerca del Cabo de Hornos. Porque ellos pensaron, quizá con buena fe, seguramente con buena fe, de que iba a ser un efecto multiplicador de la civilización, supuestamente. Sí, o también geopolíticos, porque los ingleses necesitaban lo que se llamaba, entre comillas, indios amigos, por el escorbuto, por el paso obligado por el Cabo de Hornos, lo llaman, así estaban hartos de los naufragios, de ayudar naufragios y que violaran las mujeres, los foqueros de Estados Unidos, bueno. No importa, pero volviendo al tema, hay una calle en Ushuaia que se llama de los Pioneros, y hay como un orgullo también del que puede restaurar, digamos, una cadena hacia el pasado, como... Bueno, de se los hizo un primeros lío bárbaro fundadores. con este tema de que hicieron la Casa de la Mujer, con el Sí. nombre, bueno, y un lío bárbaro hubo, parece, yo no estoy viviendo allá en este momento, con el intendente que puso un determinado nombre, y la gente, muchas que se pueden considerar viejos pobladores, querían ponerle pioneras fueguinas a ese lugar. Entonces se generó Ah, sí. ¿cómo se terminó llamando? Cristina Kirchner, como Ah. la expresidenta, pero, o la actual vicepresidenta, pero entonces mucha gente lo consideró como que no era el nombre apropiado. Se querían ponerle pioneras fueguinas. Y hubo marchas, hubo protestas, Sí. pero volverle a sacar el nombre implicaba todo un proceso. Perdón. Sí, sí. Quería preguntarle a tu otro bolsillo, Federico. De los dos, a esta altura. Porque yo te conozco como historiador, Ajá. de historia, no he leído tu novela. Tú comentaste que tenías un bolsillo de libros de historia y otro de literatura. Y yo escuchaba y pensaba en los fuentes literarias, ¿no? O sea, y te quería preguntar si está Defoe, Stevenson, Jack London, Salgari, ahí fuentes literarias. Eso. Qué bueno que lo dijeras, porque cuando estábamos charlando, digo, te voy a preguntar qué leías, que si te gustaba la aventura y el mar. Mi infancia y mi lectura Sí, de, sí. digamos, todas las experiencias más extremas que uno conoce cuando Exacto. de niño son del mar. Del mar. Las islas abandonadas, de los cazadores. Melville de oro, Defoe, Conrad, piratas. El primer libro que leí entero de un tirón es Sandokan. Ah, O sea, Y ahí está. fuentes estrictamente para la novela. Sin duda los cuentos de Francisco Coloane, un escritorazo. Sin duda, que los conseguís si vas a Tierra del Fuego, porque acá puede haber alguna edición, más bien de una antología que tiene sobre naufragios, no de sus cuentos, lo cual es una pena. Bueno, la memoria de Luca Bridges, por ejemplo, pero muchos relatos de viajeros. A mí me encantan los relatos de viajes. Creo que es la más linda ficción en un punto. Ahora, en términos de influencia, por decirlo de alguna manera, a mí me encanta la novela de mar. Hay un libro de historia que tuvo que ver mucho con esto. Rudy Coase-Broix es el autor. Se llama Congo. De hecho, la novela abre con una cita de ese libro. Cuenta la historia del país al revés del Congo, desde la perspectiva de los que fueron navegando. Es un corazón de las tinieblas al revés en un punto. Es muy interesante ese libro. Y a mí me gusta mucho la literatura. La literatura británica de la segunda mitad del 19 y los escritores de la Primera Guerra Mundial, que tenían una forma muy particular de escribir, por hablar de los poetas de la Primera Guerra. Yo de algún modo en la forma, no sé si me sale, esa es otra cuestión, pero yo digo qué es lo que tenía en la cabeza cuando escribía. Yo quería que Jimmy fuera al frente, al frente occidental quiero decir, porque quería volver a hablar de la Primera Guerra y que eso me obligara a releer a Sassoon, a Owen, a Robert Graves, que es un titán, es una cosa impresionante. Y porque es una forma también como de recoger hilos, ¿no? Que son, Hugo Pratt, el título, pero también más humildemente las historietas del Columba. Digo, ahí está, a lo mejor son muchos bolsillos, no son dos.
Y hay historiadores que hacen eso también, para ser justos, ¿no? Porque, no, pues si no parece que es como que, bueno, no. Hay historiadores que saben hacer eso, pero no es lo que nos están enseñando a hacer últimamente, me atrevería a decir eso, lo cual es una pena, porque yo me atrevería a afirmar que la gente que se dedica a la historia, así como digo que los mejores que he leído leen mucha ficción, estoy seguro que es porque están atrapados por eso, que es ver qué hacen las personas. Sí, es eso, ¿no? Y bueno, qué sé yo, por ejemplo, no lo terminé usando, pero al momento de escribir la novela yo había llegado a juntar 300 fotografías de Río Gallegos entre 1917 y 1920. Es decir, hablamos siempre de fuentes literarias o fuentes primarias, pero la fotografía ya para esa época es impresionante. Y hay fotografía de la actividad lobera, de los balleneros, de lo que era el puerto de Stanley. Vos ves el puerto Port Stanley en víspera de la Primera Guerra Mundial, y es un bosque de mástiles, es una cosa impresionante. Cuando hoy es un puerto pelado, no hay nada. Es muy impactante eso, porque estaba ahí nomás. Entonces, si lo pones en diálogo con quien también leíste a Popper, ¿no? Popper, Tierra del Fuego, que dice, tenemos que hacer un puerto. Es impresionante ese personaje. Hay dos biografías. Yo casi anticipo, puedo decir que empecé a escribir una tercera, pero el tipo hizo un proyecto para hacer un puerto de aguas profundas en Río Grande, puerto que todavía no existe, y el argumento que da en 1912 es, si nosotros hacemos un puerto de aguas profundas en Río Grande, Puerto Stanley deja de tener valor estratégico para los británicos. Es muy interesante porque juntás todo. Y a la vez era un tipo que tenía ejército propio, bueno, acá hay gente que ha escrito más que yo sobre eso. Hay una línea que no es muy frágil, la línea entre la literatura y la historia. No, hoy por hoy cuando también puedes utilizar mucho la imaginación, se te puede desviar un poco, porque hay algo de la subjetividad del propio siempre autor. Pero un gran historiador, Eric Hobsbawm, decía que los historiadores no pueden... Acá está la limitación, si querés. Hobsbawm escribió, tiene un texto muy lindo sobre el nacionalismo, se llama La historia de la identidad no es suficiente, viene bien a cuento para el tema Malvinas y demás, y él dice que los historiadores podemos imaginar todas las relaciones que se nos ocurran entre los acontecimientos. Lo que no podemos hacer es inventar acontecimientos. Escribir ficción te exime de eso, pero como lo que vuelve linda la historia, la hibridez, me parece, es genial cuando vos, me parece que tomás acontecimientos y los inscribís en una narración con herramientas ficcionales. Cuando hablas de eso, se me viene a la cabeza el nuevo periodismo y el fenómeno de en un momento tomar el periodismo casi como una excusa para hacer pura literatura, sí, o algo medio límite con eso, ¿no? Y me preguntaba si esa discusión existe en el campo de la historia, si es una tendencia, algo que ocurrió, que dejó de existir, cómo es esa cuestión de esa tensión, quiero decir, ¿no? Porque el periodista también tiene una obligación en algún sentido. Sí, claro. En historia eso está. Nosotros tenemos, los historiadores profesionales, por ponerlo así, en el sentido de, no sé, ser parte del sistema científico, por ejemplo, del CONICET, tenemos que cumplir con una serie de requisitos, y esos requisitos incluyen ciertas cuestiones formales a la hora de presentar nuestro trabajo. Que en toda esta charla, se lo pueden, ya que hablamos también de balleneros, lo más parecido se puede imaginar a un corsé hoy por hoy para mi cabeza, en el sentido que limita, porque hay una cierta forma. Ahora bien, está la discusión, hay toda una línea, por ejemplo, que es lo que se llama egohistoria, es decir, explicitar la subjetividad, si vos querés. Algo que es evidente por sí mismo, que hay distintos puntos de vista, que hay marcos ideológicos, marcos teóricos. A mí me parece, insisto, que el territorio común es el de las buenas historias. Por supuesto que después hay distintas formas de narrar lo mismo, que buscan distintas formas de legitimarse y tienen distintas maneras de probar lo que quieren contar, vamos a decir. Esta novela podría haber tenido todo un sistema de citas, por ejemplo, si hubiera querido. No es el caso, porque no es una historia de la actividad lobera.
O podría haber tenido, como algunas ficciones tienen al final, para escribir esto me basé en esto, en esto, en esto, en esto. Que a mí me encanta, acá no lo hice, pero es muy interesante porque te da puntas. A mí me parece que en el caso concreto de la historia, corre por mi cuenta, y acá hay gente que sabe más que yo, nosotros tenemos, los historiadores digo, un problema que es que renunciamos a los grandes relatos, corre por supuesto por mi cuenta, a las miradas generales justamente por la hiperespecialización o la especialización, que a veces está muy bien, pero te perdés justamente el conjunto, que es lo fascinante. ¿Qué hace un tipo, hijo de un marino, en unas islas que no conoce casi nadie, en 1880, aprendiendo a hablar en inglés y castellano a la vez? Eso es lo increíble. Porque la literatura, una cosa que hace es que siempre está un poco guiada por la idea de crear sentido a través de la historia que estás contando, ¿no? Y en ese sentido pienso que es interesante pensar que una novela que tiene un gran contenido de historia real sirve para intervenir en la historia grande, digamos. Claro. De repente lográs motivar un montón de gente a que se interese por la historia de la Patagonia. Sí, totalmente, totalmente. Pero cuando yo leía a Salgari, ponele, no pensaba que iba a ser antiimperialista, vamos a decir, por decirlo de alguna manera. Esas semillas están, estoy exagerando, por supuesto. No, pero está bien. Pero creo que lo interesante es eso, de qué manera además en distintas épocas uno resignifica, uno y las sociedades resignifican sus lecturas. Entonces, por ejemplo, uno puede decir, qué sé yo, volver a escribir sobre los fusilamientos de la Patagonia casi que es una herejía frente a otras cosas que se escribieron. ¿Por qué si lo pones dentro de otra trama de sentidos? Y esa es la posibilidad que te da escribir. Me parece que eso es lo interesantísimo del asunto. Mirá, discúlpame que voy a intervenir en algo que me importa mucho en lo que dijiste, otra trama de sentido, porque lo que convoca la literatura cuando tenés un tema histórico es la imaginación, llenar esos huecos con una subjetividad que no existe en la historia dura, digamos, en la historia científica. Pero el asunto es que la literatura convoca no solo la imaginación de una historia, sino la imaginación formal. Es decir, a veces explicar el concepto es un poco difícil, y a mí me cuesta a veces también en la facultad, pero no es solo imaginación de una historia, de los hechos, donde van, que vienen, una mujer, un hombre, sino la imaginación formal para contar una historia que tal vez ha sido contada muchas veces. Y los fusilamientos de la Patagonia Rebelde, nombro porque es un título ya, digamos, claro, por la película, por el libro, etcétera, pero acá está visto con otra mirada. Es decir, por eso yo le decía hoy a Federico que tuve como un sobresalto, porque como tengo esa historia en mi cabeza, resulta que el héroe de la novela pasa como del lado equivocado, según mi criterio, pero después hay una vuelta de tuerca que no lo voy a decir, pero está muy bien desde la identidad del personaje. Pero justamente es esa imaginación formal que a él, más allá de que quiere poner parte de la historia del siglo XX, lo mira desde otro lado. O sea, imaginó ese conflicto, pero desde una mirada ajena, desde una alteridad que no lo convoca, digamos. Y eso funciona en la ficción, ¿no? Bueno, si les parece, vamos cerrando la presentación.